Se convirtió en su Toy Boy para destruirla, pero se enamoró de su objetivo. En la cima del poder, cada sonrisa es un arma y cada secreto una moneda de cambio. Nadie lo sabe mejor que Arya Kwon, la reina de un imperio forjado en hielo y ambición. Su mundo calculado se tambalea con la llegada de un hombre cuyo encanto es tan peligroso como el misterio que lo rodea. Convencida de haber encontrado el arma perfecta, lo somete con un contrato que lo convierte en su capricho personal, su Toy Boy. Un error fatal, porque bajo la fachada del amante sumiso se oculta la única persona capaz de destruirla, el comandante Shin, un espía con la misión de infiltrarse en su vida y desmantelar su legado. Lo que comienza como una misión de engaño se convierte en una peligrosa danza de deseo. En un mundo donde la confianza es una sentencia de muerte, se ven arrastrados a un juego donde la única regla es mentir. Pero, ¿qué sucede cuando las mentiras empiezan a sentirse como la verdad? ¿Será la misión más fuerte que el deseo? ¿O se consumirán ambos en el fuego de su propio engaño? Comenta tu predicción y suscríbete para descubrirlo. El aroma de la victoria en Elysium era una mezcla compleja. Whisky de 18 años, el perfume caro de mujeres que nunca habían necesitado trabajar, y el aroma casi imperceptible del miedo que emanaba de los hombres que perdían fortunas bajo los candelabros de cristal. Arya Kwon conocía este aroma mejor que el suyo propio. Lo inhaló, con una sonrisa satisfecha y peligrosa, jugando en sus labios rojos, mientras observaba el caos controlado de su imperio desde lo alto de su despacho privado, a través de un espejo unidireccional. Abajo, los hombres de la familia Gu eran como ratas en una jaula dorada, desesperados, sudando en sus trajes de diseñador, intentando revertir una marea de mala suerte que no era suerte, sino un cálculo frío y preciso orquestado por ella. Esta noche, el clan Gu caería, y Arya estaría allí para verlo. De repente, una conmoción cerca de la entrada llamó su atención. No era el alboroto habitual de un guardaespaldas echando a un borracho. Era más agudo, más violento. Las cámaras de seguridad internas se centraron en la escena. Un grupo de secuaces de la familia Gu, impacientes, habían agarrado a un joven de la calle y lo arrastraban adentro, probablemente para usarlo como chivo expiatorio o simplemente para desahogar su frustración. Arya se inclinó hacia adelante, la curiosidad superando su aburrimiento. El joven no era uno de los suyos. Parecía completamente fuera de lugar. Atractivo de una manera casi insolente, con un rostro encantador y un cuerpo esbelto que no gritaba «luchador». Se movía con una extraña falta de pánico, más como un observador curioso que como una víctima. «Interesante», pensó Arya. La situación se intensificó rápidamente. Los hombres del clan Gu, enfurecidos por su derrota en las mesas de baccarat, decidieron que el joven pagaría el precio. Fue entonces cuando un escuadrón de soldados, con uniformes de combate oscuros y discretos, irrumpió en el casino. El silencio que se hizo fue absoluto, roto solo por el clic metálico de las armas al ser desbloqueadas. Arya sintió que su corazón daba un vuelco. Militares, esto no era parte del plan. Observó sus dedos tamborileando sobre el pulido escritorio de caoba, mientras el líder del escuadrón se enfrentaba a los secuaces. Y entonces escuchó las palabras que cambiarían su noche y su vida. «Este hombre», dijo el líder del escuadrón señalando al joven capturado, «es mi informante. Está bajo la protección del comandante Shin. Tocadle un solo pelo y haré que esta ciudad se os caiga encima». El joven, el supuesto informante, levantó la vista hacia Arya a través del espejo, como si supiera que ella estaba allí. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. Se estaba divirtiendo. Arya sintió un escalofrío. Ese hombre no era una oveja, era un lobo disfrazado. La familia Gu, ante la amenaza militar, retrocedió dejando atrás al joven. El escuadrón se retiró tan silenciosamente como había llegado, pero el daño estaba hecho. La operación de Arya había sido interrumpida, y este hombre misterioso era la razón. Pulsó un botón en su intercomunicador. «Traédmelo». Minutos más tarde, Liu Yang entró en su despacho.
De cerca era aún más intrigante. Había una disciplina en su postura que contradecía su apariencia relajada. Sus ojos, de un cálido color marrón, parecían guardar profundos secretos. No parecía intimidado por la opulencia de la habitación, ni por ella. «Así que», comenzó Arya, su voz tan suave como la seda, «tú eres el hombre que arruinó mi noche». «Yo diría que la salvé», respondió él, su voz tranquila, con un toque de encanto insolente. Parecía que esos hombres estaban a punto de causar un daño importante a su establecimiento. Ella rió un sonido bajo y gutural. «Me gusta tu descaro, pero no me gusta que la gente juegue en mi patio sin mi permiso». Se levantó, rodeando el escritorio y deteniéndose frente a él. Su perfume, una mezcla de jazmín y poder, lo envolvió. El comandante Shin, un nombre poderoso para tener como protector. «Supongo que soy un hombre con suerte». «Mentira», gritó la mente de Arya. Cada instinto que la había mantenido viva en este mundo le decía que este hombre era cualquier cosa menos afortunado. Era un jugador, un estratega, y estaba en su casino por una razón. Y ella descubriría cuál era. «Me debes una», dijo, trazando una línea en su pecho con su uña roja. «Una noche de ganancias perdidas, una operación interrumpida». «Entonces», dijo él sin inmutarse, su mirada encontrándose con la de ella, «¿cómo puedo pagar mi deuda?» Arya sonrió. La idea, loca, impulsiva y absolutamente perfecta, se formó en su mente. Lo había visto en acción, un maestro de la manipulación, capaz de infiltrarse y causar el caos sin mover un dedo. Era la herramienta que no sabía que necesitaba, y además había algo en él, una chispa peligrosa que la atraía. «No te preocupes por el dinero. Mi deuda es más personal». Regresó a su escritorio y cogió una pluma y un trozo de papel. «La gente me llama de muchas maneras, pero a partir de hoy, tú me llamarás Sugar Mommy». Sus ojos se abrieron una fracción de segundo, la única grieta en su fachada de calma. «No te sorprendas tanto», continuó ella, divertida por su reacción. «Te salvé de esos hombres, ahora eres mío. Es justo que yo me ocupe de ti». Él la miró fijamente, su mente acelerada. ¿Era esto una prueba? ¿Una trampa? Su misión era infiltrarse en el círculo de Arya Kwon, entender sus operaciones. Y ella le estaba entregando la llave del reino en bandeja de plata. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero negarse levantaría sospechas. «¿Soy tuyo?», preguntó él, siguiéndole el juego, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 años», dijo ella, y la respuesta lo tomó por sorpresa. «Cuando todos pensaban que habías muerto en un accidente, quemé una fortuna en ofrendas de papel por ti. No te opusiste». La mente de Leo se aceleró, tratando de ubicar el evento al que se refería. Una vieja tapadera, una operación que salió mal. Ella lo conocía, o creía conocerlo. Esto era aún más peligroso, y aún más perfecto. «¿Cómo podría oponerme si estaba muerto?», replicó él con voz suave. «No importa. No oponerte significa que estuviste de acuerdo», declaró ella, su lógica impecable en su absurdo. Empujó la servilleta en la que había garabateado hacia él. «Aquí tienes tu nuevo contrato de trabajo». Él miró el papel. Solo había 3 reglas escritas con una caligrafía elegante y agresiva. «Satisfacer todas y cada una de mis necesidades. No tienes permitido hablar con ninguna otra mujer excepto conmigo. Debes comenzar a cumplir con tus deberes de Toy Boy inmediatamente». Levantó la vista del papel y la encontró observándolo. Un brillo de desafío en sus ojos. Era el movimiento más demente de su carrera. También era la infiltración más profunda que podría haber soñado. «De acuerdo», dijo cogiendo la pluma. «¿Dónde firmo?» Firmó con el nombre falso que estaba usando esa noche. Tan pronto como la tinta se secó, se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo detrás de ella. Se inclinó, su boca cerca de su oído, su aliento cálido en su piel. «Regla número 3», susurró. «Deberes inmediatos». Antes de que ella pudiera reaccionar, él colocó sus manos sobre sus hombros y comenzó a masajearlos suavemente, sus dedos encontrando los nudos de tensión
con una habilidad sorprendente. Aria se congeló. Todo su cuerpo se tensó por la sorpresa. Su toque era seguro, profesional, pero innegablemente íntimo. Él estaba jugando su juego, pero ya estaba reescribiendo las reglas. El aire en su despacho de repente se volvió denso, cargado de una tensión que no tenía nada que ver con negocios o poder. Era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. El comandante encubierto y la reina del casino. El juego acababa de comenzar. El coche que los alejó de Elysium no era un vehículo, era un capullo, un Phantom negro que se deslizaba por las calles mojadas con el silencio de un fantasma. Dentro, el aroma a cuero nuevo y al caro perfume de Aria llenaba el aire. Leo se sentó a su lado, su cuerpo relajado en una imitación perfecta de un hombre encantado y sumiso. Por dentro, sin embargo, cada uno de sus sentidos estaba en alerta máxima. Era un soldado en territorio enemigo. Y esta mujer era la reina, el general y el campo de batalla, todo en uno. ¿Qué sabe ella? La pregunta martilleaba en su mente. La mención de un evento de hace 3 años no fue un disparo al azar. Lo había confundido con alguien que creía muerto, alguien por quien sentía una extraña obligación. Este caso de identidad equivocada era su mejor tapadera y su mayor riesgo. Tendría que interpretar 2 papeles, el toy boy que ella creía haber contratado y el hombre que ella pensaba que él era. Llegaron a un ático que ocupaba toda la planta de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Las paredes eran de cristal y ofrecían una vista panorámica de 180 grados del resplandeciente horizonte. La decoración era una audaz mezcla de arte moderno y minimalismo lujoso. Cada objeto, desde la escultura de bronce en la entrada hasta la copa de cristal de la que ahora bebía vino, gritaba poder y un gusto impecable. Era una jaula, se dio cuenta él, pero una chapada en oro y diamantes. «Ponte cómodo», dijo Aria con un tono de diversión en la voz. Le entregó una copa de vino. «Después de todo, esta es tu casa ahora también». Él aceptó la copa, los dedos de ella rozando los suyos. El contacto fue breve, pero envió una corriente eléctrica por su brazo. Ella era magnética. Cada uno de sus movimientos era deliberado, elegante, como el de una pantera. Recordó el expediente sobre ella. Kwon Aria, 28 años. Heredó el imperio de su padre a los 21, tras su sospechosa muerte. Triplicó las ganancias en 7 años. Despiadada, inteligente, sin amigos cercanos, sin amantes conocidos. El expediente no le hacía justicia. Le faltaba la chispa peligrosa en sus ojos, la aguda inteligencia que danzaba detrás de su sonrisa seductora. «Pareces pensativo», observó ella, sentada en un sofá blanco que parecía lo suficientemente grande como para acomodar a una docena de personas. Cruzó las piernas, la tela de su vestido de seda moldeándose a su muslo. «¿Temes no poder cumplir los términos del contrato?» Él sonrió, una sonrisa lenta y encantadora que había practicado para esta tapadera. «Solo me estoy familiarizando con mis nuevos deberes». Se acercó a ella y se sentó en el suelo a sus pies, apoyándose en el sofá, una muestra de sumisión que sabía que ella esperaba. Era humillante, pero necesario. Su misión dependía de ganarse su confianza. «Primer deber», dijo con voz suave, «asegurarme de que mi empleadora esté relajada». Tomó la mano de ella, que descansaba en el sofá, y comenzó a masajear suavemente su palma con el pulgar. Aria se tensó por un instante, sorprendida por su audacia. Su piel era cálida, sus manos sorprendentemente fuertes y hábiles. El toque era respetuoso, pero innegablemente íntimo. Lo observó, tratando de descifrar al hombre que tenía delante. Era un enigma. En un momento parecía un chico perdido. Al siguiente, actuaba con una confianza que rozaba la arrogancia. «¿Aprendiste eso en tus 3 años como fantasma?», preguntó ella con la voz un poco ronca. «Aprendí muchas cosas», respondió él sin apartar la vista de la mano de ella. «Sobre todo a apreciar las segundas oportunidades». La conversación fue interrumpida por el timbre de su teléfono móvil. Aria miró el identificador de llamadas
y su rostro se endureció, la máscara de control volviendo a su lugar. «Es mi familia», dijo con tono frío. «Espera en la habitación de invitados, el pasillo de la izquierda, última puerta. No salgas hasta que te llame». Leo se levantó, hizo una pequeña reverencia burlona y se retiró, agradecido por la oportunidad de explorar. La habitación de invitados era más grande que todo su apartamento, pero no fue eso lo que llamó su atención. Fue el silencio. La casa era como una tumba. No había ruido de tráfico ni de vecinos, solo el bajo zumbido de la tecnología que la mantenía en funcionamiento. Encontró lo que buscaba en menos de 5 minutos. Un pequeño dispositivo de escucha, del tamaño de un grano de arroz, hábilmente escondido en la base de una lámpara. Sonrió. Por supuesto, no confiaba en nadie. Ese contrato de Toy Boy no era un capricho, era una prueba, una forma de mantenerlo cerca, bajo observación constante, para averiguar quién era realmente. Dejó el dispositivo donde estaba. Era mejor que ella pensara que era un ingenuo. Se tumbó en la suave cama, mirando al techo, escuchando los fragmentos apagados de la conversación de Arya en el salón. Oyó el nombre Yuna, su hermanastra, según el expediente. La conversación era tensa, llena de acusaciones veladas y desprecio. Así que la reina tiene problemas en su propio castillo, pensó. Era una debilidad, y cada debilidad era una oportunidad. Cuando la puerta del dormitorio se abrió una hora más tarde, Arya estaba allí. Se había cambiado el vestido por una bata de seda negra que revelaba la curva de su cuello y clavícula. «Mi hermana», dijo con la voz cansada, «me da más dolores de cabeza que mis rivales de negocios». Lo evaluó de arriba abajo. «Pareces cómodo». «La cama es excelente», respondió él incorporándose, «pero un poco solitaria». Arya enarcó una ceja. «¿Calentar la cama de tu empleadora es parte de tus deberes?» «Creo que eso entra en la regla número 1», dijo él con la sonrisa encantadora de nuevo en sus labios. «Satisfacer todas y cada una de tus necesidades». Ella lo estudió por un momento, una batalla silenciosa librándose en sus ojos. Podía ver la soledad en ella, un hambre de algo real en medio de su vida artificial, pero su desconfianza era un muro alto. «Esta noche tu única necesidad es dormir», dijo finalmente con tono cortante. «Mañana veremos». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ay, por cierto», dijo sin volverse, «hace 3 años el hombre que pensé que eras me debía dinero, mucho dinero». Y con esa pequeña bomba informativa cerró la puerta dejándolo solo en el silencio. Leo se recostó, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro en la oscuridad. El juego era aún más complejo de lo que había imaginado. Ella no lo veía como un héroe o un amante perdido. Lo veía como un deudor. No era solo su Toy Boy, era su propiedad, en más de un sentido. La infiltración estaba completa, pero tenía la sensación de que la jaula dorada en la que acababa de entrar tenía una puerta por la que era fácil pasar, pero de la que sería casi imposible salir. Y para su sorpresa, una parte de él no estaba segura de querer hacerlo. La mañana en el ático de Arya Kwon no comenzaba con el canto de los pájaros, sino con el zumbido silencioso de las persianas automatizadas que se levantaban para revelar la ciudad extendiéndose abajo. Leo llevaba horas despierto, el reloj interno de soldado inmune al lujo de las sábanas de lino egipcio. Había hecho un barrido completo del apartamento, identificando otros 3 dispositivos de escucha y 2 cámaras discretas. «Es meticulosa», pensó, con un toque de admiración profesional. Cuando salió de la habitación de invitados, encontró a Arya en la vasta cocina de mármol y acero inoxidable. Llevaba unos ajustados pantalones de yoga y un top deportivo, con el pelo recogido en una coleta perfecta. Se movía con una gracia fluida mientras preparaba un zumo verde en una licuadora de aspecto futurista. La imagen de la poderosa reina del casino, sudando sobre una esterilla de yoga, era un contraste intrigante. «Buenos días, cariño», dijo su voz llena de un encanto somnoliento que estaba perfeccionando. Se le acercó por detrás y antes de que pudiera protestar, comenzó a masajearle los hombros de nuevo. «¿Dormiste bien?»
Su cuerpo se tensó por un instante bajo su tacto, pero luego se relajó, casi imperceptiblemente. Duermo mejor cuando sé que mis inversiones están seguras bajo mi techo, respondió ella con la voz neutra, pero no se apartó. Tu inversión está aquí para servir, murmuró él cerca de su oído, inhalando su aroma, una mezcla de té verde y algo floral y caro. La proximidad era una maniobra táctica, una forma de poner a prueba sus defensas. Pero descubrió, para su propia sorpresa, que la proximidad no era del todo una actuación. Había una atracción genuina, una curiosidad peligrosa por la mujer bajo la armadura. El desayuno fue una continuación de su juego. Él le sirvió, le cortó una manzana con precisión militar y ella lo observó, sus agudos ojos analizando cada uno de sus movimientos. «Así que», dijo ella dando un mordisco a la manzana, «el hombre que pensé que eras Rukin era un jugador, el mejor que había visto nunca, pero tenía un defecto fatal. Creía que podía engañar a todo el mundo». Lo miró fijamente. «¿Es ese tu defecto también?» Leo mantuvo su sonrisa. Rukin, uno de los seudónimos de un agente que realmente había muerto 3 años antes. Arya no estaba equivocada. Lo estaba poniendo a prueba, usando el nombre de un muerto para ver cómo reaccionaría. «Mi único defecto», respondió con suavidad, «es una lealtad inquebrantable a quien quiera que pague mis deudas, y ahora mismo esa persona eres tú». La respuesta pareció satisfacerla. Su teléfono móvil sonó y su máscara volvió a su lugar. «Es mi hermana, Yuna, viene de visita». Su tono era el de alguien que anuncia una plaga inminente. «Ve a tu habitación. No quiero que te vea». «Como desees, jefa», dijo él cogiendo la manzana que ella había dejado y dándole un mordisco, un pequeño acto de desafío antes de retirarse. Desde su habitación oyó la llegada de Yuna Kwon. Su voz era más fuerte que la de Arya, llena de una insatisfacción consentida. La conversación, captada por el dispositivo de escucha, era veneno endulzado. Yuna hablaba de una fiesta, de un tal señor Wang, y de cómo Arya la avergonzaba con su reputación de reina de hielo. «Y papá está furioso contigo otra vez», dijo Yuna. «Dijo que estás usando el apellido de la familia para intimidar a la gente». «Yo soy el apellido», replicó Arya, su voz tan afilada como el hielo. «Soy lo único que evita que este imperio se desmorone bajo el peso de las deudas de juego de nuestro padre». La conversación continuó, pintando un cuadro de una familia disfuncional, unida solo por el dinero y destrozada por el resentimiento. Yuna, la hermana menor y bien portada, era claramente la favorita de su padre, mientras que Arya era la paria poderosa, la hija rebelde que los mantenía y los odiaba por ello. Fue entonces cuando Leo oyó algo que lo dejó helado. «De todos modos», dijo Yuna, su tono cambiando a uno de chismorreo emocionado. «Madame Shin envió más regalos a nuestra casa. Realmente quiere que me case con el comandante. ¿No es increíble? Yo, la esposa del comandante Shin». Leo sintió que se le helaba la sangre. Madame Shin, su madrina, la esposa del general Shin, el hombre que lo había criado. Sabía que ella estaba intentando concertar un matrimonio para él, pero no sabía que el objetivo era la hermana de Arya. El mundo de repente se sintió muy pequeño. Si Yuna se casaba con él, el verdadero él, y descubría su tapadera en casa de su hermana, toda su misión se vería comprometida. La situación acababa de volverse exponencialmente más peligrosa. Necesitaba advertir a Madame Shin. ¿Pero cómo? Arya vigilaba todos sus movimientos. La oportunidad llegó de una forma inesperada. Más tarde ese día Arya lo convocó. «Necesito salir», dijo. «Una reunión, ¿vienes conmigo?» «¿Forma parte de mis deberes?», preguntó él arqueando una ceja. «Eres mío. A donde yo voy, tú vas», replicó. «Además, quiero ver cómo te comportas en público». Fueron a una subasta de arte benéfica, un evento lleno de la élite de la ciudad. Arya se movía por la sala con gracia depredadora, y Leo la seguía, un paso por detrás, el accesorio perfecto. Interpretó su papel, sosteniendo su bolso, rellenando su copa de champán. La sonrisa encantadora sin abandonar nunca su rostro. Pero sus ojos escaneaban constantemente,
analizando, buscando una oportunidad. La vio al otro lado de la sala. Madame Shin, elegante e imponente, charlando con un grupo de mujeres. A su lado estaba Yuna, con un aspecto radiante y engreído. «Necesito usar el baño», le susurró Leo a Arya. Su mirada era suspicaz. «No tardes». Leo se alejó escabulléndose entre la multitud. No fue al baño, fue a la terraza. Sacó un teléfono desechable que mantenía oculto y envió un único mensaje de texto a un número seguro. El objetivo del matrimonio es un error, suspender, peligroso. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando oyó una voz detrás de él. El hijo del secretario Wang y la señorita de la familia Kwon hacen una bonita pareja. Eran dos invitados que habían salido a fumar. Miraban a Yuna, que ahora charlaba animadamente con un joven. «Dicen que Madame Shin quiere presentarle al comandante», dijo el otro. «Parece dulce». Leo se volvió para mirar. Yuna reía, su rostro iluminado, y por primera vez la vio con claridad. No era la hermana venenosa, era solo una joven deslumbrada, atrapada en el juego de su familia, y él, sin saberlo, formaba parte de ese juego. Volvió adentro, su rostro una máscara de calma, pero por dentro, su mente estratégica estaba en llamas. El compromiso concertado por su madrina se había convertido en una complicación táctica, pero quizás podría usarse como un arma. Encontró a Arya cerca de una subasta de joyas. Lo miró con los ojos entrecerrados. «Tardaste mucho». «Había cola», mintió con suavidad. Se inclinó como para susurrar algo sobre la subasta, pero su boca rozó el lóbulo de su oreja. «Tu hermana», murmuró, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera, «parece bastante prendada del hijo del secretario Wang. Pero he oído que la esposa del general Shin tiene otros planes para ella». Arya se congeló, su sonrisa vacilando por un instante. Se volvió para mirarlo, sus ojos ya no eran los de una empleadora hacia su juguete, sino los de un jugador de ajedrez hacia su oponente. Acababa de demostrar su valía. No era solo una cara bonita, era observador, estaba informado y acababa de darle una valiosa pieza de información, una pieza de intriga que podría usar contra su propia familia. «Quizás», dijo ella, su voz un susurro seductor, «eres una inversión mejor de lo que pensaba». El juego había vuelto a cambiar. Ya no era solo el infiltrado, era un aliado a regañadientes. La información que Leo susurró en la subasta fue como una piedra lanzada a un lago en calma, las ondas expandiéndose a través de la compleja dinámica de la familia Kwon. Arya no hizo ningún comentario al respecto durante el viaje a casa, pero Leo sintió el cambio. Su mirada sobre él ya no era solo de posesión o sospecha. Ahora había un brillo de evaluación calculadora. Lo estaba midiendo, no como un toy boy, sino como un activo. En los días siguientes, su papel en el ático cambió sutilmente. Ella comenzó a llevarlo a más reuniones, a cenas de negocios. Él era su sombra silenciosa, el apuesto acompañante que nadie tomaba en serio. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan efectivo. Mientras los magnates rivales de Arya lo descartaban como un adorno, Leo escuchaba, observaba el lenguaje corporal. Tomaba nota de las alianzas secretas, los apretones de manos que duraban un poco más de lo debido, las miradas intercambiadas sobre las copas de vino. Por la noche, de vuelta a la seguridad del ático, su dinámica se transformaba. Ya no se trataba de seducción o sumisión, se trataba de estrategia. «El Grupo San está intentando una adquisición hostil de nuestro resort en la isla de Jeju», dijo ella una noche, mirando una serie de proyecciones holográficas en su salón. «Están comprando deuda, sobornando a miembros de la junta. El hijo, Sun Pang, estaba en la subasta», dijo Leo acercándose, la fachada de Toy Boy desvaneciéndose, reemplazada por la del analista. Pasó 20 minutos hablando con el viceministro de Turismo. Parecían muy amigables. Arya se giró, sus agudos ojos fijos en él. «¿Te diste cuenta de eso?» «Me doy cuenta de todo», respondió él con voz tranquila. Era la primera vez que dejaba entrever al verdadero comandante. Ella lo estudió por un momento, una mezcla de sorpresa
y un nuevo tipo de respeto en su mirada. Continúa. Juntos comenzaron a trazar el mapa de la red de conspiración. Su mente estratégica, entrenada para ver patrones y explotar debilidades, complementaba perfectamente el conocimiento visceral que ella tenía de su mundo. Se convirtió en su consejero secreto, su lugarteniente en la sombra, y en esta asociación forzada, la intimidad entre ellos creció de una manera que ninguno de los dos había esperado. No era la intimidad de los amantes, sino la de los soldados en la misma trinchera. Compartían secretos, analizaban amenazas y ocasionalmente una sonrisa genuina de admiración mutua. Mientras tanto, Leo libraba su propia guerra. Su misión era descubrir el origen de una nueva droga sintética que inundaba el Hampa, y todas las pistas apuntaban a una operación de lavado de dinero que se ejecutaba a través de uno de los casinos rivales, el Dragón Dorado, propiedad de la familia Gu. Haciéndose pasar por el aburrido Toy Boy de Arya, comenzó a frecuentar el casino, perdiendo de manera convincente el dinero de ella en las mesas de póker de altas apuestas. Arya, por supuesto, sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Perdiste $200,000 anoche», dijo arqueando una ceja mientras desayunaban. «El croupier era bueno», respondió él con una sonrisa despreocupada. «No era tan bueno», replicó ella deslizando una tableta sobre la mesa. «Saqué las grabaciones de seguridad. Tenías un full. Te retiraste de un bote de $500,000. ¿Por qué?» Él se encontró con su mirada, la sonrisa desvaneciéndose. Lo había pillado. «El hombre a mi derecha», dijo en voz baja. «El del anillo del dragón es el gerente de la sala VIP. He oído que se encarga de los pedidos especiales». Los ojos de Arya se entrecerraron. «La familia Gu. Se están volviendo descuidados». Lo miró, una nueva comprensión naciendo en ella. «No estabas solo jugando, estabas cazando». «Ambos lo estamos, ¿no?», respondió él, y el nosotros quedó suspendido en el aire, lleno de un nuevo y peligroso significado. Su alianza se estaba solidificando, pero la tapadera de Leo empezaba a atraer el tipo de atención equivocado. A los matones del Hampa no les gustaba que un extraño atractivo obtuviera la protección de la mujer más poderosa de la ciudad. Una noche, mientras salía del bar de un informante, 2 hombres lo acorralaron en un callejón. «El juguetito de la reina Arya», se burló uno de ellos. «Ahora no está aquí para protegerte». Leo suspiró. No quería llamar la atención, no quería romper su tapadera, pero tampoco podía permitir que su identidad se viera comprometida. Intentó alejarse. «No quiero problemas, caballeros». Se rieron y se acercaron. Leo se movió. Fue rápido, eficiente y brutalmente silencioso. En segundos, los 2 hombres estaban en el suelo, gimiendo, uno con una muñeca rota, el otro con la nariz visiblemente torcida. No los dejó inconscientes, los incapacitó. Una lección, no una declaración de guerra. Se arregló la ropa, la expresión tranquila de nuevo en su lugar, y salió del callejón. Pero no vio la figura que lo observaba desde el otro lado de la calle, desde el interior de un coche oscuro. Era el padre de Arya. Al día siguiente, la atmósfera en el ático era gélida. Arya lo confrontó en el momento en que entró. 2 hombres de la facción del Dragón Dorado fueron encontrados golpeados en un callejón cerca del bar donde estabas. Dicen que fueron atacados por un fantasma. Leo mantuvo su rostro impasible. «Coincidencia». «Odio las coincidencias», siseó ella acercándose a él, sus ojos brillando de furia. «Te di mi protección y la usas para empezar una guerra de bandas en mis calles. ¿Quién eres, Rawkin? ¿El jugador que se cree un luchador?» «Te dije que sé cuidarme solo», respondió él con voz firme. «No», gritó ella, el primer estallido de emoción genuina que había visto en ella. «No lo entiendes. Este mundo no es un juego, un movimiento en falso y la gente muere. Gente como tú». El miedo en su voz lo tomó por sorpresa. No era ira por el riesgo para su imperio. Era miedo por él, miedo a que el fantasma que creía haber recuperado volviera a desaparecer. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era Yuna. Su voz estaba llena de pánico. «Arya, papá, se ha desplomado. La ambulancia está en camino». Arya palideció.
¿Dónde? Colgó el teléfono, su rostro una máscara de terror. Mi padre, dijo su voz un hilo, tuvo un ataque al corazón en su oficina del club. Leo no dudó. La agarró del brazo. Yo te llevaré. Mientras corrían hacia el hospital, él la observó. La reina de hielo, la mujer que comandaba un imperio con un gesto de su mano, de repente parecía pequeña y frágil. Su armadura se había agrietado, revelando a la hija asustada que había debajo. Y Leo se dio cuenta, con una claridad alarmante, de que la línea entre la misión y la mujer ya no era delgada. Había desaparecido por completo. Proteger a Arya Kwon ya no era parte de su tapadera, se había convertido en lo único que importaba. El hospital era un laberinto estéril de pasillos blancos y el olor aséptico a desinfectante. El contraste con el opulento lujo del mundo de Arya era marcado. Aquí, todo su poder, todo su dinero, era inútil ante la fragilidad de la vida humana. Paseaba de un lado a otro en la sala de espera de la UCI, una pantera enjaulada, la calma fría que era su seña de identidad deshecha en cruda ansiedad. Leo se mantuvo a una distancia respetuosa, una presencia silenciosa y sólida en medio de su caos emocional. No ofreció palabras vacías de consuelo. Sabía que ella no las quería. En su lugar, simplemente se quedó allí, su guardián silencioso, un punto de estabilidad en su mundo en ruinas. Se encargó de los detalles, trató con las enfermeras, se aseguró de que tuviera café, ahuyentó a los reporteros que ya comenzaban a olfatear la historia. Cuando el médico finalmente apareció, la noticia fue un tenso alivio. El señor Kwon estaba estable. El ataque al corazón había sido severo, pero sobreviviría. La ola de alivio que inundó a Arya fue tan intensa que se tambaleó, y Leo la sujetó instintivamente, su mano firme en su brazo. Ella no se apartó. Por un momento, se apoyó en él, una admisión silenciosa de que necesitaba su fuerza. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando llegó su hermana, Yuna, con el rostro manchado de lágrimas. Pero no estaba sola. A su lado, con una expresión de solemne preocupación, había un hombre impecablemente vestido de unos 30 y tantos años. «Hermana», gritó Yuna corriendo a abrazar a Arya. «Estaba tan asustada». Arya le devolvió el abrazo, su expresión endureciéndose de nuevo. «¿Dónde estabas? Dijeron que estabas con él». «Lo estaba, y gracias a Dios que el señor Sun estaba conmigo», dijo Yuna señalando al hombre. Se encargó de todo. Llamó a la ambulancia, calmó a todo el mundo. El hombre, el señor Sun, dio un paso adelante, inclinándose ligeramente. «Señorita Kwon, me alegro de ver que su padre está bien. Fue un susto para todos nosotros». Sus ojos se posaron fugazmente en Leo, descartándolo con una rápida y desdeñosa mirada, como si fuera un chófer o un guardaespaldas. Leo sintió una punzada de aversión. Reconocía el tipo, oportunista, el tipo de hombre que prospera en las crisis de los demás. «Aprecio su ayuda, señor Sun», dijo Arya, su voz formal y fría. «Piense en ello como un deber familiar», respondió él con una sonrisa suave. «Después de todo, con nuestro compromiso, el bienestar de su familia es el mío propio». Leo sintió que el cuerpo de Arya se tensaba. Compromiso. Esa era una pieza del rompecabezas que el expediente no había mencionado. Un compromiso arreglado, otra cadena en la jaula dorada de Arya. La dinámica en los días siguientes fue una tortura. El señor Kwon, en recuperación, convirtió su habitación de hospital en un despacho, recibiendo visitas y ladrando órdenes. Y el señor Sun siempre estaba allí. Una presencia constante y obsequiosa, siempre con la palabra correcta, el gesto adecuado cimentando su lugar en la familia. Trataba a Leo con una condescendencia pulida, refiriéndose a él como el acompañante de Arya, y dándole pequeñas tareas, como traer café o sostener abrigos. Leo interpretó su papel a la perfección, la sonrisa encantadora sin flaquear, pero por dentro, la mente del comandante analizaba cada movimiento del señor Sun. Era demasiado perfecto, demasiado suave, y sus ojos no coincidían con su sonrisa. «No me gusta», le dijo Leo a Arya una noche cuando volvieron al ático. «A nadie le gusta»,
respondió ella, sirviéndose una medida de whisky. «Es un mal necesario, un trato que mi padre hizo hace años para salvar una de sus inversiones fallidas». «¿Vas a casarte con él?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, su voz más áspera de lo que pretendía. Arya hizo una pausa, con el vaso a medio camino de sus labios. Lo miró, una expresión compleja en sus ojos. «Mi padre espera que lo haga. Yuna espera que lo haga. El señor Sun ciertamente espera que lo haga». Tomó un sorbo de whisky. «Aún no lo he decidido». La respuesta lo frustró. Quería que dijera que no, que lo rechazara, y la intensidad de su propio deseo lo sorprendió. Esto no era parte de la misión, era personal. La situación llegó a un punto crítico unos días después. El señor Kwon iba a ser dado de alta, y para celebrarlo, convocó una cena familiar en un restaurante privado. Era una orden, no una invitación. Y, para horror de Leo, el señor Sun estaría allí. La cena fue un campo de batalla de sonrisas falsas y palabras afiladas. El señor Kwon, con un aspecto más frágil pero con la misma tiranía en sus ojos, presidía la mesa. Yuna parloteaba, ajena a la tensión, y el señor Sun interpretaba al yerno perfecto, rellenando el vaso del señor Kwon, halagando a Yuna, tratando a Arya con una deferencia posesiva que hacía hervir la sangre de Leo. Leo se sentó ligeramente detrás de Arya, en su papel de Toy Boy. Observó en silencio, la ira hirviendo dentro de él con cada mirada condescendiente que el señor Sun le lanzaba. «Arya, querida», dijo el señor Kwon, su voz débil pero imperiosa, «ahora que estoy mejor es hora de finalizar los planes de la boda. El señor Sun ha sido paciente durante demasiado tiempo». «Padre, ahora no es el momento», dijo Arya con la voz tensa. «Es exactamente el momento», insistió. «Un matrimonio solidificará nuestras dos familias. Es bueno para los negocios». «No soy un negocio», replicó ella, sus ojos brillando. «No, dijo el señor Sun, su voz tan suave como el aceite. «No lo eres. Eres un premio». Extendió la mano sobre la mesa y se atrevió a tocarla de ella. «Y yo soy el hombre que te ha ganado». Esa fue la gota que colmó el vaso. Antes de que Arya pudiera apartarse, Leo se movió. Con una velocidad fluida se levantó, cogió una botella de vino tinto de la mesa y con un movimiento deliberado, tropezó. El caro y oscuro vino tinto se derramó en cascada por toda la impecable camisa blanca y el traje de color claro del señor Sun. Hubo un jadeo colectivo de sorpresa. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Leo, su expresión de puro pánico torpe. «Lo siento mucho, señor Sun, soy tan torpe». Empezó a limpiar la mancha con una servilleta, solo para empeorarla. El rostro del señor Sun, antes suave y controlado, era una máscara de furia contenida. «Imbécil incompetente», siseó su voz baja y cargada de veneno. «Ha dicho que lo siente». La voz de Arya cortó el aire, fría como el hielo. Se levantó. «Fue un accidente». Miró al señor Sun y no había disculpa en sus ojos. Había un desafío. «Quizás sea una señal de que deberías dejar de tocar lo que no es tuyo». Se volvió hacia Leo, que todavía hacía el paripé de disculparse. «Ya es suficiente. Has causado bastantes problemas», lo agarró del brazo. «Nos vamos». Lo arrastró fuera del restaurante, dejando atrás a su familia y a su furioso prometido. Cuando salieron a la fresca noche, lo soltó y se giró con los ojos encendidos. «¿Qué demonios ha sido eso?» «Te tocó», respondió Leo, su voz tranquila, el papel de Toy Boy desaparecido. «¿Y lo solucionas derramándole una botella de vino de $1000? Me pareció la solución más eficiente en ese momento». Ella lo miró fijamente, la furia en su rostro luchando con algo más, algo que se parecía peligrosamente a una sonrisa. Perdió la batalla. Una pequeña risa escapó de sus labios, luego otra. Pronto estaba riendo, una risa genuina y liberadora que resonó en la calle tranquila. Leo se encontró sonriendo también. En ese momento, en medio del desastre de una cena familiar, no eran la reina del casino y el comandante encubierto. Eran solo dos personas que habían encontrado un aliado improbable en el lugar más extraño. «Eres un problema, ¿lo sabías?», dijo ella, su risa amainando. «Lo sé», respondió él,
pero creo que te está empezando a gustar. La línea entre ellos era más delgada que nunca, y ambos sabían que tarde o temprano se iba a romper por completo. El incidente en la cena se extendió por los círculos de la alta sociedad como un reguero de pólvora. La historia que se contaba era que el Toy Boy de Arya Kwon, en un torpe ataque de celos, había arruinado el traje de su prometido. La humillación para el señor Sun fue pública y una delicia para sus rivales. Para la familia de Arya, fue la gota que colmó el vaso. Su padre le prohibió llevar a Leo a cualquier otro evento familiar. Yuna, su hermana, la acusó de sabotear deliberadamente la única oportunidad de la familia de alinearse con un clan respetable. Pero a Arya no le importaba. Por primera vez, sentía que tenía a alguien de su lado, alguien que entendía el juego y estaba dispuesto a volcar el tablero por ella. La dinámica entre ella y Leo en el ático volvió a cambiar. La asociación estratégica estaba ahora teñida de una intimidad juguetona. Se tomaban el pelo, intercambiaban miradas cómplices. La fachada de empleadora y empleado se estaba volviendo cada vez más transparente, revelando la innegable atracción que había debajo. Mientras tanto, la misión de Leo progresaba. La humillación del señor Sun en la cena lo había vuelto descuidado. Necesitado de fondos para reparar su imagen y probablemente para pagar las deudas de juego que Leo sospechaba que tenía, Sun comenzó a hacer tratos más arriesgados, tratos que lo llevaron directamente al territorio de la familia Gu y del casino Dragón Dorado. Leo, a través de sus informantes, observaba cada movimiento. La red se estaba cerrando. Lo que no anticipó fue que la red de su madrina también se estaba cerrando, pero alrededor de él. Una tarde llegó una invitación. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una gruesa tarjeta con relieve entregada por un mensajero. El sello era el de la familia Shin. Madame Shin, la esposa del general, ofrecía una cena íntima en su residencia, y la invitación era para la señorita Yuna Kwon y su hermana, Madame Arya Kwon. Arya miró la invitación, una expresión de disgusto en su rostro. Madame Shin, la casamentera del ejército, está decidida a atrapar a mi hermana para su ahijado, el comandante. El corazón de Leo dio un vuelco. Su madrina estaba haciendo su jugada. ¿Vas a ir?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Tengo que hacerlo, suspiró Arya. Rechazar una invitación de la esposa del general Shin sería un suicidio social y político. Lo miró, un brillo de diversión maliciosa en sus ojos. Y tú, mi querido Rokin, vienes conmigo. Quiero ver la cara del señor Sun cuando aparezcas en mi fiesta de compromiso no oficial. Leo sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Esto era un desastre. Su madrina estaría allí, Yuna estaría allí, y él estaría allí, en el papel del Toy Boy de la hermana del objetivo. La posibilidad de que su identidad fuera expuesta era astronómicamente alta. Pero no podía negarse. Negarse levantaría las sospechas de Arya. Y, lo que es más importante, no podía dejarla entrar sola en ese nido de víboras. «Sería un honor», dijo con una sonrisa. La noche de la cena llegó, cargada de una tensión palpable. Arya estaba deslumbrante con un vestido de seda negro que era a la vez elegante y peligroso. Leo, con un traje oscuro, era la sombra perfecta para su llama. La residencia Shin era menos una casa y más una fortaleza, imponente y austera. Madame Shin los recibió en la puerta. Era una mujer de belleza severa, con ojos que lo veían todo. Cuando su mirada se posó en Leo, sintió un escalofrío. No lo reconoció. Había cambiado mucho en los últimos años y su tapadera era buena, pero vio un destello de interés analítico en sus ojos. «Madame Arya Kwon», dijo Madame Shin, su voz suave pero con un tono de acero. «Es un placer conocerla finalmente. Su hermana habla muy bien de usted». Miró a Leo. «Y este es...» «Mi acompañante», respondió Arya, su mano posesivamente en su brazo. «Va a todas partes conmigo». Yuna y el señor Sun ya estaban allí. El rostro de Sun se contrajo en una máscara de furia mal disimulada al ver a Leo. Yuna, por otro lado, parecía nerviosa y emocionada, claramente deslumbrada por la opulencia y la importancia del evento.
La cena fue un ejercicio de diplomacia en un campo de minas. Madame Shin dirigió hábilmente la conversación, haciendo preguntas incisivas disfrazadas de charla trivial. Habló de la importancia de la lealtad, de la familia, del deber. Cada palabra parecía dirigida a Arya. «Es una pena que mi ahijado no haya podido acompañarnos esta noche», dijo Madame Shin mirando a Yuna. «Está en una misión clasificada. Un hombre muy dedicado. Sería perfecto para una joven de buena familia como usted, Yuna». Yuna se sonrojó. Arya tomó un sorbo de su vino, sus ojos fríos sobre el borde de la copa. Leo permaneció en silencio, interpretando su papel. Pero estaba haciendo algo más que eso. Estaba enviando mensajes. Debajo de la mesa, usó un pequeño dispositivo para enviar una frecuencia codificada. Era una señal de socorro de bajo nivel, una que solo su equipo reconocería. Misión comprometida. Posible exposición. Proceder con cautela. Fue durante el postre cuando se activó la trampa, pero no de la manera que Leo esperaba. «Arya, querida», dijo Madame Shin, su tono cambiando, volviéndose más serio. «He oído hablar de sus problemas con el grupo San». Arya se tensó. «Son solo negocios». «Los negocios pueden ser peligrosos», continuó Madame Shin, «especialmente cuando una está sola». Hizo una pausa, su mirada moviéndose de Arya a Leo y de vuelta. «Un buen matrimonio, una alianza fuerte, puede ofrecer protección, pero una mascota, por muy leal que sea, no puede protegerte de los tiburones». El insulto fue claro, afilado y perfectamente ejecutado. El señor Sun sonrió con suficiencia en su copa de coñac. Arya dejó el tenedor en su plato con un suave clic. «Mis mascotas», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «son mucho más leales que la mayoría de los hombres que conozco y mucho más útiles». Antes de que la tensión pudiera escalar más, un asistente entró en la habitación y le susurró algo al oído a Madame Shin. Su expresión cambió. «Disculpen», dijo levantándose. «Una emergencia requiere mi atención». Salió de la habitación. Leo lo sintió. El cambio en la atmósfera. La señal que había enviado, algo estaba sucediendo. Momentos después el asistente regresó. «Señorita Yuna, Madame Arya, señor Sun, el comandante ha llegado, solicita su presencia en su estudio». El corazón de Leo se detuvo. «No, no puede ser. Es demasiado pronto, mi misión no está completa». Siguieron al asistente por un pasillo silencioso hasta una puerta de roble. Dentro, la habitación era espartana, dominada por un gran escritorio. De espaldas a ellos, mirando por la ventana a la ciudad oscura, se encontraba un hombre con uniforme militar. Se dio la vuelta. No era Leo. Era un hombre que Leo conocía bien. Su segundo al mando, un hombre cuya lealtad era incuestionable. El hombre sonrió, una sonrisa fría. «Señorita Yuna Kwon, supongo», dijo, sus ojos ignorando a Arya y a Sun. «Soy el comandante Shin y he oído que tenemos una boda que discutir». Leo observaba desde el umbral, la sangre helándose en sus venas. Su madrina era más lista de lo que había imaginado. No había expuesto su tapadera. La había protegido. Había enviado un señuelo, un falso comandante, para satisfacer a Yuna y desviar la atención. Pero al hacerlo también le había enviado un mensaje claro a Leo, y solo a él. «El tiempo se acaba. Termina tu misión y vuelve a casa». Miró a Arya, que observaba la escena con una fascinada confusión. Su jaula dorada estaba a punto de colisionar con su mundo de deber y disciplina, y no estaba seguro de quién saldría ileso. La revelación del comandante falso dejó un rastro de confusión y sospecha. Yuna estaba en las nubes, convencida de que había conquistado al soltero más codiciado de la ciudad. El señor Sun, por otro lado, estaba inquieto. Una nueva y poderosa pieza había entrado en el juego, una que no controlaba. Pero fue Arya la más conmovida. La intuición que la había mantenido viva durante años le gritaba que algo andaba mal. Ese comandante era impecable, pero parecía un actor. Había una autenticidad en la forma en que Leo se desenvolvía, incluso en su disfraz, que el hombre de uniforme no poseía. De vuelta al ático,
El silencio en el coche era denso. Arya no le hizo preguntas, pero Leo sintió el peso de su mirada analítica. Estaba reevaluando todo, tratando de encajar la nueva pieza en el rompecabezas que era él. El tiempo se acaba. El mensaje de su madrina resonaba en la mente de Leo. Tenía que actuar. Su investigación sobre el Casino Dragón Dorado estaba casi completa. Sabía que el gerente de la sala VIP, el hombre del anillo del dragón, era la clave. Solo necesitaba una prueba concreta para conectar la operación de drogas con la familia Gu y, por extensión, con los inversores corruptos que eran el verdadero objetivo de su misión. Mientras tanto, el señor Sun y el padre de Arya, sintiendo que su influencia sobre Yuna disminuía con la aparición del comandante, decidieron acelerar sus propios planes. Ya no podían permitirse esperar a que Arya cediera. Necesitaban forzar su mano, acorralarla de una manera de la que no pudiera escapar. Su plan era cruel en su simplicidad. Usarían lo único que sabían que Arya valoraba por encima de su imperio, el recuerdo de su madre. La invitación llegó 2 días después. Era para una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, La P. El anfitrión era el señor Son, y la razón, según la nota, era discutir el futuro del compromiso y honrar la memoria de la difunta señora Kwon. «Es una trampa», dijo Leo en el momento en que vio la invitación. «Lo sé», respondió Arya, sus ojos tan fríos como el acero. Trazó el nombre de su madre en la tarjeta con la uña. «La están usando para atraerme. Saben que nunca rechazaría algo en su nombre». «Entonces no vayas». «¿Y parecer una cobarde?», replicó ella. «¿Dejar que controlen la narrativa, que usen el nombre de mi madre para sus juegos sucios?» «Nunca». Lo enfrentó con la barbilla en alto en señal de desafío. «Voy a ir. Y voy a terminar con esto, de una vez por todas». «No irás sola», dijo él. No era una pregunta. La noche de la cena en La Pez fue la calma antes de la tormenta. El restaurante era un santuario de lujo silencioso. Los llevaron a una sala privada donde el señor Sun, Yuna y el padre de Arya ya esperaban. Las sonrisas eran pulidas, pero los ojos eran los de depredadores. «Arya, querida», dijo su padre con un tono falsamente cálido, «me alegro mucho de que hayas podido venir. Y trajiste a tu acompañante». «A donde yo voy, él va», respondió Arya tomando asiento. La cena fue una actuación. Hablaron del pasado, de la querida y difunta señora Kwon, cada palabra una cuchilla oculta. Leo permaneció en silencio, un paso detrás de Arya, pero sus ojos nunca dejaron de moverse. Analizando las salidas, los camareros, la tensión en los hombros del señor Sun. «Entonces», dijo el señor Sun después del postre, «sobre nuestro futuro creo que hemos esperado suficiente». Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. «Arya». «No», la voz de Arya cortó el aire. «No habrá boda, el compromiso se anula». La sonrisa del señor Sun vaciló. El rostro del padre de Arya se contrajo de furia. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque el imperio con el que tan desesperadamente quieres fusionarte fue construido con mi sangre y la de mi madre, no con tus negocios fallidos», dijo Arya, su voz baja y letal. «El trato se cancela». «¿Crees que puedes simplemente marcharte?», rió el señor Sun un sonido feo. «¿Pensaste que vendría a una reunión como esta sin estar preparado?» Chasqueó los dedos. La puerta de la sala privada se abrió. Pero no era un camarero. Eran 2 matones del Casino Dragón Dorado, hombres que Leo reconoció de sus noches de juego, y al frente de ellos estaba el gerente de la sala VIP, el hombre del anillo del dragón. «Creo que la señorita Kwon tiene una deuda que saldar con nosotros», dijo el gerente, una sonrisa cruel en sus labios. «Su Toy Boy ha sido muy generoso con su dinero en nuestras mesas, pero parece que su crédito se ha agotado». La sangre de Leo se heló. La trampa no era solo para Arya, era para él. Sun lo había investigado. Sabía que Leo frecuentaba el casino rival, y ahora lo estaba usando para acorralarlos. «¿Qué es esto, Sun?», exigió Arya, sus ojos brillando de furia, sin un atisbo de miedo. «Solo negocios», respondió él. «Estos caballeros la escoltarán a un lugar seguro mientras finalizamos nuestro acuerdo.
sin interrupciones. Los matones avanzaron. Leo se movió posicionándose frente a Aria. «Chico valiente», se burló el gerente, «pero somos 3 y solo uno de ustedes». Leo sonrió, una sonrisa genuina y peligrosa que no tenía nada que ver con el encanto del Toy Boy. «Las probabilidades», dijo, «no parecen justas para vosotros». Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta de la sala privada se abrió de golpe con un estruendo. Pero no eran más matones. Eran los hombres de Aria, su equipo de seguridad de élite, silencioso y mortal, liderado por su jefe de seguridad, un hombre conocido solo como Zero. Llenaron la habitación rodeando a los hombres del dragón dorado. El gerente del casino palideció. «Kwon, ¿qué significa esto?» «Significa», dijo Aria poniéndose de pie, una sonrisa de depredadora en su rostro, «que nunca deberías subestimar a la reina en su propio reino». Miró a Leo, y sus ojos se encontraron sobre el caos inminente. Había una admiración a regañadientes en su mirada. «Y parece que mi mascota tiene garras». Lo que siguió fue una explosión de violencia controlada. Los hombres de Aria eran profesionales. Desarmaron a los matones del dragón dorado con una eficiencia brutal. Leo no tuvo que mover un dedo. Solo se quedó allí, protegiendo a Aria, observando la escena desarrollarse con la calma de un comandante. En medio del caos, el señor Sun intentó agarrar a Yuna para usarla como escudo, pero Leo fue más rápido. Se movió, interceptándolo, su brazo una barra de acero contra el pecho de Sun. «Yo no haría eso si fuera tú». La voz de Leo era un susurro helado, la fachada de Toy Boy completamente desaparecida. El señor Sun miró a los ojos de Leo y por primera vez vio lo que había debajo. No vio un juguete, vio a un soldado y sintió un miedo genuino. La pelea terminó en segundos. Los hombres del dragón dorado fueron sometidos. El señor Sun y el padre de Aria estaban acorralados, pálidos de la conmoción. Aria se acercó al gerente del casino, que estaba siendo sujetado por 2 de sus hombres. Le sacó una grabadora de voz del bolsillo. «Creo que esto», dijo, «contiene información muy interesante sobre cierta operación de drogas sintéticas». Leo la miró fijamente, atónito. Ella lo sabía, todo el tiempo. No solo lo estaba poniendo a prueba, lo estaba usando. Habían estado jugando el mismo juego, desde lados opuestos, y de alguna manera habían terminado en el mismo lugar. «Parece que ambos tenemos secretos», dijo ella, una pequeña sonrisa en su rostro. En ese momento, las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, acercándose cada vez más. El juego había terminado, y las apuestas estaban a punto de cobrarse. El sonido de las sirenas acercándose era una cuenta atrás. Para los hombres del dragón dorado y para la familia de Aria, era el sonido de la ruina. Para Leo, era el sonido de su misión y su tapadera llegando a un final explosivo. Miró a Aria, que sostenía la grabadora de voz como un trofeo, su sonrisa fría y victoriosa. No parecía sorprendida por las sirenas, las estaba esperando. Ella preparó todo esto. La revelación golpeó a Leo con la fuerza de un puñetazo. La cena, el rechazo del compromiso, la llegada cronometrada de su equipo de seguridad y el suyo. No era solo una jugadora, era la maestra del juego. Lo había usado para exponer la conexión del señor Son con el dragón dorado, sabiendo que él investigaba el casino. Lo había usado como cebo para pescar peces más grandes. La puerta de la sala privada se abrió de golpe, y soldados uniformados irrumpieron, liderados por el comandante falso que Leo había visto en la residencia Shin. Pero esta vez no había sonrisa en su rostro, solo la fría eficiencia de un oficial de servicio. «Todos quietos, nadie se mueva». El caos estalló. El padre de Aria y el señor Sun protestaron clamando su inocencia. Yuna lloraba en un rincón. Los hombres de Aria, reconociendo una autoridad superior, retrocedieron pero no bajaron la guardia, formando un círculo protector a su alrededor. En medio de todo, Aria y Leo permanecieron en su propia burbuja de silencio. «Así que», dijo Leo en voz baja, el encanto de Toy Boy completamente desaparecido, reemplazado por la calma afilada de un comandante, «lo supiste todo el tiempo». «No sabía quién eras»,
respondió Arya sin apartar la vista de él. Pero sabía que no eras Rukin. Rukin era un cobarde. Tú no lo eres. Miró la grabadora en su mano. Y sabía que querías esto. Lo que sea que haya aquí, este era tu premio. ¿Y tú? ¿Cuál era tu premio, Arya? La libertad, respondió simplemente. Librarme de todos ellos de una sola vez. El falso comandante se acercó. Madame Kwon, dijo con un asentimiento respetuoso, agradecemos su cooperación. Su mirada se posó en Leo y por primera vez hubo un destello de reconocimiento, de deferencia. Señor. La palabra fue pronunciada en voz baja, pero en la silenciosa habitación sonó como un disparo. El señor Sun y el padre de Arya se congelaron. Yuna dejó de llorar. Se volvieron para mirar a Leo, el acompañante, el Toy Boy, a quien un comandante militar acababa de llamar señor. Arya también lo oyó. Su máscara de control finalmente vaciló, la genuina confusión y conmoción brillando en sus ojos. Leo suspiró. El juego había terminado. Se enderezó y el cambio en su postura fue sutil pero total. La fachada relajada se desvaneció, reemplazada por la autoridad innata de un hombre acostumbrado a mandar. Ya no era la sombra de Arya, era el centro de gravedad de la habitación. Llévenselos a todos. La voz de Leo era tranquila pero cargada de un poder incuestionable. Al señor Sun, al señor Kwon, al gerente del casino y a sus hombres. Y hizo una pausa, mirando a una temblorosa Yuna, a la señorita Yuna Kwon. Por complicidad. «No, no puedes hacer esto», gritó Yuna. «Soy la prometida del comandante». Leo se volvió para mirarla, y por primera vez ella lo vio de verdad. El hombre encantador se había ido. Lo que quedaba era un extraño con ojos fríos y duros. «El comandante», dijo, su voz gélida, «nunca estuvo comprometido contigo». Se dirigió a su segundo al mando. «Misión cumplida. Asegura el paquete», dijo, refiriéndose a la grabadora, «y a los prisioneros. Te veré en la base». El oficial asintió. «Sí, comandante». La segunda confirmación fue como un rayo. «Comandante». Arya lo miró fijamente, con el rostro pálido por la conmoción. Dio un paso atrás, su mente dando vueltas, tratando de procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. El hombre que había contratado, el hombre que dormía en su habitación de invitados, el hombre que creía estar manipulando, era el comandante Shin, el verdadero, el hombre más poderoso y misterioso de la ciudad. Los soldados sacaron a los prisioneros, dejando la habitación en un silencio ensordecedor. Solo quedaban Arya y Leo, y la verdad recién revelada que pendía entre ellos como un muro. «Tú», susurró ella, su voz apenas un hilo, todo el tiempo. «Era una misión, Arya», dijo él, su voz más suave ahora, la dureza dando paso a un profundo cansancio. «¿Una misión?», rió ella, un sonido quebrado. «¿Y yo? ¿Formaba parte de la misión? El contrato de Toy Boy, la protección, el beso. Era todo parte del disfraz». El dolor en su voz fue un cuchillo en el pecho de él. «No», dijo, dando un paso hacia ella. «Empezó como una misión, pero no terminó así. Nada contigo fue simple». «No te acerques», dijo ella retrocediendo, su armadura reconstruyéndose más fuerte y fría que nunca. «Así que todo fue una mentira. Tu nombre, tu historia, cada palabra que dijiste». «Mi nombre es Leo Yang», dijo él. «El general Shin me crió, el resto era una tapadera para llegar a la familia Gu. ¿Y a ti? ¿A mí? Eras un enigma, el centro de todo. Necesitaba saber de qué lado estabas». «Y ahora lo sabes», dijo ella con voz cortante. «Conseguiste lo que querías. Tu misión fue un éxito. Felicidades, comandante». Se dio la vuelta, su postura regia e inquebrantable, pero él pudo ver el temblor en sus manos. «Ahora, por favor, sal de mi comedor y de mi vida». Sintió sus palabras como un golpe físico. Había ganado la guerra, pero estaba a punto de perder lo único que importaba. La misión lo había obligado a engañarla, a manipularla, y al hacerlo había destruido la frágil confianza que habían construido. «Arya, espera», dijo, su voz llena de una urgencia que no tenía nada que ver con su rango. Pero ella ya estaba en la puerta. «Teníamos un contrato, comandante», dijo, sin volverse.
Ya terminado, considera tu deuda pagada. Salió dejándolo solo en la sala privada, el olor a vino caro y pólvora fría en el aire. Miró a su alrededor, a la escena de su victoria táctica. Había desmantelado una organización criminal, derribado a dos de las familias más corruptas de la ciudad. Debería haberse sentido triunfante. Pero todo lo que sentía era el silencio ensordecedor de su ausencia. Había completado su misión, pero en el proceso había fallado en la única que realmente importaba. Los días que siguieron a la noche en la P fueron un torbellino de titulares de prensa y victorias silenciosas para Leo. La caída de las familias Kwon y Sun fue rápida y brutal. La grabadora de voz, combinada con las pruebas que su unidad había recopilado, fue el último clavo en el ataúd. La operación de drogas sintéticas fue desmantelada. Los inversores corruptos fueron expuestos y arrestados. Fue la mayor victoria de su carrera. Una operación limpia y precisa que le valió elogios del general y del alto mando. Debería haber estado en la cima del mundo. En cambio, se sentía vacío. Regresó a su funcional apartamento en la base militar, un espacio tan espartano y sin vida como el de Arya. Pero a diferencia del suyo, no había promesa de una presencia vibrante que lo llenara. Solo el eco de su ausencia. Cada silencio le recordaba el silencio cargado que habían compartido. Cada informe que leía le recordaba la forma en que sus cejas se fruncían en concentración. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. El dolor y la traición en sus ojos cuando se dio cuenta de la verdad. Su madrina, Madame Shin, lo convocó para tomar el té. «Tu misión fue un éxito, Leo», dijo ella, su voz llena de un orgullo contenido. «Has honrado el nombre de tu padre». «Yo he destruido cualquier oportunidad con la mujer que amo en el proceso», respondió él, su voz desprovista de emoción. Madame Shin suspiró, un raro momento de suavidad. Arya Kwon es una mujer fuerte. Entiende el mundo en el que vive. Entiende el sacrificio y el deber. Entiende la traición, la corrigió. Y eso es lo que hice, la traicioné. Cumpliste con tu deber, insistió ella. A veces el deber nos obliga a convertirnos en monstruos. La cuestión es si recuerdas cómo ser un hombre cuando la batalla ha terminado. Su pregunta lo atormentó. ¿Se había vuelto tan bueno siendo el comandante, llevando el disfraz que quizás había olvidado cómo ser simplemente Leo? Mientras tanto, Arya estaba redescubriendo el silencio. Su ático, antes un refugio del caos, ahora estaba simplemente vacío. Su imperio, ahora seguro y sin rivales, parecía incoloro. Había ganado. Se había librado de su padre, de su hermana, de su prometido no deseado. Por fin era de verdad libre, y nunca se había sentido tan prisionera. Su ausencia era una presencia física. Se encontraba esperando el sonido de sus pasos, el olor a lluvia y ozono, la sonrisa encantadora que ahora sabía que era una mentira, pero que, sin embargo, extrañaba. Odiaba esa debilidad en sí misma. Odiaba el hecho de que un hombre, un disfraz, se hubiera infiltrado en sus defensas de una manera que ningún rival de negocios había logrado jamás. Se lanzó a su trabajo, volviéndose más despiadada que nunca. Compró los restos del Imperio Sun por centavos. Reestructuró los negocios de su familia, cortando los lazos podridos. Era la reina indiscutible de la ciudad, más poderosa que nunca. Y cada noche regresaba a su ático vacío. Se servía un vaso de whisky y miraba la resplandeciente ciudad, sintiéndose como una astronauta a la deriva, observando un mundo al que ya no pertenecía. Fue Zero, su jefe de seguridad, quien se atrevió a romper el silencio. «Madame Kwon», dijo una noche mientras ella miraba las luces, «el comandante ha estado vigilando Elysium, discretamente». Arya no se giró. «¿Para asegurarse de que mi cooperación continúe?», preguntó con voz cortante. «No, señora», respondió Zero. «Su misión ha terminado. Hace esto en su tiempo libre. Nuestros hombres dicen que simplemente se sienta al otro lado de la calle, en un coche sin distintivos, durante horas, solo observando». La información fue como una pequeña grieta en su armadura de hielo. ¿Por qué? La respuesta llegó unos días después, de una forma inesperada. Llegó un sobre sin remitente, solo el sello de la familia Shin.
Dentro había una invitación, no a una cena o un baile, sino a una ceremonia de honor en el memorial militar. La ceremonia era para el general Shin, que iba a ser condecorado, y junto a su nombre estaba el de Comandante Leo Yang, quien también recibiría una medalla por su valentía en el servicio. Era un mensaje, una ofrenda de paz de Madame Shin, una invitación a ver al hombre detrás del uniforme, detrás del disfraz. Arya pasó todo el día luchando consigo misma. Ir sería una debilidad, sería admitir que le importaba. No ir se sentía como una derrota, una admisión de que tenía miedo. Al final, la curiosidad, la necesidad de entender, venció al orgullo. La ceremonia fue un asunto solemne, lleno de uniformes impecables y discursos patrióticos. Arya se quedó al fondo, una figura anónima de negro en medio de las familias militares. Cuando Leo subió al escenario, se le cortó la respiración. Con su uniforme de gala era una figura de poder y autoridad incuestionables. La belleza encantadora del Toy Boy había desaparecido, reemplazada por una belleza severa e imponente. Se movía con la disciplina de un hombre que llevaba el peso de las naciones sobre sus hombros. Este era el verdadero él, y era más magnífico e inalcanzable de lo que jamás había imaginado. Recibió su medalla, con el rostro impasible, pero cuando se volvió hacia el público, sus ojos recorrieron la multitud, no buscando a su madrina ni al general. La buscaban a ella, y cuando la encontraron, al fondo de la sala, se detuvo una fracción de segundo. El mundo entero pareció desvanecerse. En esa única mirada a través de la distancia, ella lo vio todo: el arrepentimiento, el anhelo, la confesión silenciosa de que su victoria estaba vacía sin ella. Después de la ceremonia no intentó acercarse a él, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Había visto lo que necesitaba ver. Estaba a medio camino de su coche cuando oyó su voz. ¡Ah! ¿Arya? Se detuvo, pero no se giró. Él se detuvo a unos metros detrás de ella. El sonido de sus botas militares sobre la grava era el único ruido. «¿Viniste?» «Mi hermana fue enviada a una clínica de rehabilitación en el extranjero», dijo ella cambiando de tema. «Y mi padre lo perdió todo. Ahora es inofensivo». «Lo sé», respondió él. «Me aseguré de ello». El reconocimiento tácito de que él todavía la estaba protegiendo, incluso desde la distancia, quedó suspendido entre ellos. «La mujer que pensabas que era la reina de Lampa», dijo en voz baja. «¿Es eso lo que ves cuando me miras ahora?» «Veo a la mujer que construyó un imperio de la nada», respondió, su voz llena de genuina admiración. «Veo a la mujer que jugó un juego peligroso y ganó. Veo a la mujer a la que engañé». Hizo una pausa. «Y veo a la mujer sin la cual mi vida no tiene sentido». Finalmente se giró para mirarlo. Su uniforme, las medallas, el aura de poder, todo desapareció. Solo vio a Leo, el hombre cuyos ojos contenían la misma soledad que ella sentía en su corazón. «Las mentiras son su profesión, comandante», dijo con la voz débil. «¿Cómo puedo creerte?» «No tienes que hacerlo», respondió él dando un paso hacia ella. «No creas mis palabras, solo dame una oportunidad para demostrártelo». Se detuvo frente a ella. Una noche, sin disfraces, sin misiones, solo Leo y solo Arya. Una cena. Sí, al final de la noche todavía quieres que desaparezca, lo haré. Ella lo miró, su corazón una guerra de orgullo y anhelo. Cada instinto de supervivencia le decía que corriera, pero la mujer que había apostado y ganado un imperio no pudo resistirse a una última apuesta, la más peligrosa de todas. «Una cena», aceptó, «y luego veremos». El lugar elegido para la cena no fue un restaurante de lujo, no fue su ático, ni su base militar. Fue un pequeño y anónimo bistró de jazz, escondido en un callejón empedrado, un lugar donde nadie los conocería. Era territorio neutral. Arya llegó primero. No llevaba un vestido de diseñador ni joyas llamativas. Llevaba un sencillo vestido de punto negro, el pelo suelto, su maquillaje mínimo. Parecía despojada de su poder, vulnerable de una manera que nadie la había visto jamás. Se sentó en una mesa de la esquina.
Su corazón un latido nervioso e irregular contra sus costillas, una sensación que despreciaba pero no podía controlar. Cuando Leo entró por un instante, no lo reconoció. No llevaba el imponente uniforme ni la ropa informal del disfraz de Rukin. Llevaba vaqueros oscuros, una sencilla camisa de lino blanca y una gastada chaqueta de cuero. No parecía un comandante ni un toy boy. Simplemente parecía un hombre. Un hombre increíblemente atractivo, con un aura de calma y un cansancio honesto en sus ojos. Se sentó frente a ella. El silencio inicial no fue tenso, sino extrañamente tímido. Dos extraños que conocían los secretos más profundos del otro, ahora tratando de aprender a hablar sin la armadura de sus roles. «Viniste», dijo él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Soy una mujer de negocios», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Un trato es un trato». «Esto no es un negocio, Aria, y lo sabes». El suave sonido de un saxofón llenó el espacio entre ellos. Pidieron la cena, hablaron de cosas triviales, la música, el vino, pero bajo la superficie de la conversación educada fluía una corriente eléctrica de preguntas no formuladas. Fue ella quien rompió la tregua primero. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «La misión. Había otras maneras. ¿Por qué ese disfraz? ¿Por qué yo?». Leo suspiró dejando el tenedor. La miró directamente a los ojos. «Porque eras intocable. Nadie se te acercaba. Construiste una fortaleza a tu alrededor y la única forma de entrar era convertirme en algo que estuvieras dispuesta a dejar entrar. Algo que pensaras que podías controlar. Algo inofensivo». «Un juguete», dijo ella, la palabra amarga. «Sí», admitió él sin apartar la mirada. «Necesitaba que me subestimaras. Era la única manera de sobrevivir en tu mundo el tiempo suficiente para completar mi trabajo». Su brutal honestidad la desarmó. «¿Y funcionó?», dijo ella, un rastro de admiración a regañadientes en su voz. «Sí», asintió él. «La misión funcionó, pero el disfraz fracasó». «Fracasó, engañaste a todo el mundo. A mí». «Fracasó», dijo él, su voz volviéndose más suave, más intensa, porque en algún punto del camino, el hombre detrás del disfraz empezó a sentir cosas que no debía. Empezó a admirar la fuerza de la mujer a la que se suponía que debía engañar. Empezó a preocuparse por ella. Empezó a enamorarse de ella. El corazón de Aria se detuvo. La confesión, dicha de forma tan simple, tan directa, fue más impactante que cualquier estrategia o manipulación. «Leo», comenzó ella sin saber qué decir. «Lo sé», la interrumpió levantando una mano. «Sé que rompí tu confianza, quizás irreparablemente. Te mentí desde el primer momento. Y no hay excusa para eso. Todo lo que puedo decir es que, aunque el disfraz era una mentira, lo que siento por ti nunca lo fue». Se inclinó sobre la mesa, su mirada capturando la de ella. «Te vi, Aria. No a la reina del casino, no a la mujer de hielo. Vi a la mujer que lucha por proteger el legado de su madre. Vi a la hija que se preocupa por su padre, incluso cuando él la hiere. Vi a la mujer solitaria en un ático vacío, y de esa mujer me enamoré». Las lágrimas que ni siquiera sabía que contenía brotaron en sus ojos. Parpadeó rápidamente para disiparlas, odiando su propia vulnerabilidad. «¿Qué quieres de mí, Leo?», preguntó, su voz un susurro quebrado. «¿Absolución? ¿Perdón?». «No», dijo. «No merezco ninguna de las dos cosas. Quiero una oportunidad». Extendió la mano sobre la mesa con la palma abierta. No era una orden, era una invitación. Una oportunidad de construir algo real, sin mentiras, sin disfraces, solo nosotros. Sé que eres fuerte. No necesitas un protector, pero quizás podrías aceptar un compañero». Ella miró su mano. Una mano fuerte de soldado, la misma mano que la había salvado, que la había tocado con una inesperada delicadeza. Tomar esa mano era el mayor riesgo de su vida. Era apostarlo todo, no a una partida de cartas, sino a un sentimiento. Era volver a confiar después de que la confianza casi la hubiera destruido. Lentamente, con vacilación, extendió su propia mano y la colocó sobre la de él.
Su piel era cálida, su agarre firme y seguro. Una sonrisa genuina y radiante que iluminó todo su rostro, apareció. «Entonces», dijo él, su voz llena de un alivio casi palpable, «¿por dónde empezamos?» «Empezamos», respondió ella, una pequeña sonrisa formándose en sus propios labios, «porque me invites a cenar». Después de todo, apretó su mano, un brillo de su antiguo yo de vuelta en sus ojos. «Sigo siendo tu sugar mommy, ¿no es así?» Él rió, un sonido genuino y liberador. «Para siempre, si me aceptas». Salieron del restaurante de la mano, dos de las personas más poderosas de la ciudad, invisibles para el mundo. Su viaje no sería fácil. Habría cicatrices, habría desconfianza que superar. Pero mientras caminaban por la calle empedrada, bajo el suave resplandor de las farolas, ya no eran la reina del casino y el comandante. Eran solo Aria y Leo. Y por primera vez, ambos estaban por fin volviendo a casa.